Finalmente ha llegado el día de hablar de las gimmicks. Antes de continuar, quisiera aclarar que una gimmick no necesariamente tiene que ser uno de estos cacharros, pero para los propósitos de este vídeo solo voy a enfocarme en estos dos cacharros. Ahora, para los que no están familiarizados con el término gimmick, y si hubiese una traducción supongo que podría ser gímica, así que empecemos definiendo lo que es una gimmick. Dos puntos. Básicamente es algo que te permite hacer algo que ya podías hacer. La diferencia es que la gimmick te permite hacerlo de una forma más sencilla o más compleja. Habiendo dejado en claro la definición de gimmick, pasemos al siguiente punto, el cual es... dos puntos. Las gimmicks no son innovadoras. Y esta es la parte donde uno podría pensar, pero las gimmicks realmente no hacen daño a nadie. A lo cual yo voy a responder, ¿qué tan seguro estás de eso? El gran problema con las gimmicks no es tanto que existan, sino más bien que se están forzando funciones que los juegos no necesitan por el bien de justificar la existencia de la gimmick. Star Fox Zero y Skyward Sword podrán ser defendidos hasta la muerte con el típico Get Good, pero al final del día entregas anteriores de sus respectivas franquicias demuestran que el hacer cosas como aventar una espada o disparar un láser son acciones que el presionar un botón puede realizar de una forma más eficiente que estos cacharros. Y sé que muchos pueden decir, pero no todos los juegos son programados teniendo a las gimmicks como una prioridad dentro del núcleo de la experiencia. Cierto, pero eso también demuestra que las gimmicks ni siquiera tendrían que existir porque para empezar no tienen una razón para hacerlo. Y en el caso de la Wii U hace que la consola sea innecesariamente costosa. Señores, ¿no encuentran un poco irónico que el juego que hace el mejor uso del gamepad, los juegos de minijuegos no cuentan y la razón es porque ahí se pueden inventar cualquier cosa y cualquier cosa sirve, sea un juego que no lo implementa dentro de la jugabilidad como tal? Ya todos sabemos cómo jugar a Super Mario Bros. Todo lo que se necesita es el D-pad y unos cuantos botones. La cantidad de botones depende un poco de la versión del juego. Ahora, los que hayan jugado a Little Big Planet entenderán perfectamente de qué estoy hablando cuando os digo que esta no es precisamente la forma más eficiente de generar contenido para ese juego, pero al final del día la cuestión es esta: ¿qué justifica la no existencia de un bundle de la consola con este control? Gente, os voy a pedir que todos lo pensemos con la cabeza fría. Incluso cuando el gamepad se presta para ciertas facilidades, no es como que hayan solucionado un problema. Déjenme ponérselos de esta manera: ¿a alguien le estorban los minimapas en las esquinas de las pantallas? ¿O acaso es incómodo tener que presionar los botones Select y Start para acceder a los inventarios? Pero incluso los juegos que se ponen más creativos con el gamepad dan la sensación de que se puede llegar a una solución sin que eso conlleve tener que implementar una segunda pantalla. Pero incluso si no se pudiese llegar a una solución, tampoco es como que los juegos que van a vender la consola le estén dando un uso indispensable. Pero vamos, señores, sean honestos en esta. ¿Os habéis comprado la Wii U por Pikmin 3 o Super Mario Maker? ¿O qué tal los juegos sobre minijuegos? ¿Os habéis comprado la Wii U por los juegos sobre minijuegos? ¿O la función que te permite jugar ciertos juegos en la pantalla del gamepad? Siempre y cuando la consola esté encendida y no te alejes mucho de la misma. ¿De verdad soy el único que considera que esto debería de venderse como un accesorio por aparte? Bueno, al menos los cascos de realidad virtual son opcionales. Y esta es la parte donde todos me van a crucificar. Voy a empezar aclarando ciertas cosas. Lo primero que hay que tomar en cuenta con estos cacharros es que al ser gimmicks no están haciendo nada que no podamos hacer ya con otras tecnologías y de una forma más económica. Antes de continuar hay que dejar en claro una cosa: esto no es la Matrix ni nada por el estilo. Habiendo dejado eso en claro, será mejor que responda la pregunta: ¿qué es esto entonces? Lo que es un proyector que reproduce la imagen de la cámara digital en tiempo real. Espera, Prophet, lo que acabas de definir no son las acciones que realiza un televisor. De hecho lo es, entonces ¿cuál es la diferencia? Pues para empezar, este proyector cuenta con acelerómetros, los cuales guían el movimiento de la cámara en relación a la posición del proyector. Básicamente sirve para mover la cámara. Básicamente no hace nada que no podamos hacer ya con el stick análogo o el ratón. Entonces, si las gafas VR no son la Matrix y al mismo tiempo no hacen nada que no podamos hacer ya de una forma más económica, entonces ¿para qué necesitamos estas cosas? Sé que esta es la parte donde todos dirán que se trata de la inmersión. Señores, yo no poseo la verdad absoluta, pero creo que hay una idea equivocada sobre cómo funciona la inmersión. Será mejor que define el concepto de inmersión para los anoréxicos mentales, y como a estas alturas los dos puntos son implícitos, la inmersión es básicamente un estado de concentración absoluta. De ahí proviene la expresión estar en la zona o quedar ido. Básicamente podríamos decir que uno está inmerso en el relato de un libro porque el lector está ansioso por descubrir qué pasa en la historia, o bien podríamos decir que uno está inmerso en la sinfonía de una orquesta, dado que la música producida es placentera para los oídos del oyente. Lo que tenemos son dos intrigas. La primera es cómo lograr la inmersión siendo un videojuego,
juego, y la segunda es si las gafas VR pueden aumentar la inmersión. Empecemos con la fácil. Básicamente es cuando los elementos que forman al conjunto crean una experiencia satisfactoria para el usuario. Básicamente podemos decir que la inmersión es proporcional a la cantidad de satisfacción generada. El gran problema es que esto hace que el estado de inmersión sea muy subjetivo, lo cual hace que el juego más inmersivo sea irónicamente el que más te enganche. Ahora, si una persona me preguntase qué juego considero el más inmersivo, más bien diría que son las experiencias simples basadas en el puntaje y la aceleración. Y la razón es porque en esos juegos la acción es una constante que nunca se detiene, y a su vez la dificultad siempre está en ascenso. Lo primero te obliga a mantener la atención en los elementos presentes en pantalla, y lo segundo eleva tu estrés, lo cual te obliga a reaccionar más rápido. Además, eso sucede de forma involuntaria como efecto de la dificultad dinámica. Como resultado, el desafío siempre es satisfactorio, porque tu destreza siempre se pone al límite. La diferencia sería un juego como Ninja Gaiden, porque independientemente de qué tan difícil pueda llegar a ser ese juego, una persona que se lo proponga llegará al punto donde la dificultad máxima dejará de suponer un desafío que mantenga la máxima tensión del jugador. El problema es que se puede argumentar algo parecido en el otro caso, y es que de tanto quemar el Tetris o el Temple Run, eventualmente vas a quedar agotado. ¿Cuál es el punto de todo esto? La inmersión es un estado que se degrada, ya sea porque te puedes acabar cansando de jugar tanto a lo mismo, o porque has dominado el juego a tal punto en el cual este ya no te exige poner tanta atención. Postdata, este último se da con más frecuencia conforme vayas memorizando las cosas. Habiendo dejado todo eso en claro, toca hablar de lo que realmente importa. ¿Puede el VR aumentar la inmersión? Señores, aquí nos estamos enfrentando a otro problema. Un elemento que es muy dado a romper la inmersión en un videojuego es la ineficacia de respuesta a los comandos. Y ya todos hemos visto lo que pasó con The Legend of Zelda Skyward Sword y Star Fox Zero, y no es que pueda pasar, es que el VR se da para estas cosas. Señores, ¿no han considerado la posibilidad de que podrían partirse el cuello de tanto mover la cabeza? Y aquí es donde surge el dilema: inmersión a costo de la eficiencia. Y yo no sé qué dirán los demás, pero algo que a mí me saca mucho de la experiencia es la ineficacia de los controles. Y si el VR se presta para entorpecer el movimiento de la cámara, créeme que en ese caso la inmersión va a ser el último de tus problemas. Para ser justos, existen dos soluciones a este problema, teóricas, pero de momento es lo que tenemos. La primera es la sustracción del mercado, y la segunda es la jugabilidad estacionaria. La primera consiste en hacer juegos que solo puedan jugarse en VR. Podéis acusarme de conspiranoico, pero si las gafas VR mejorasen el movimiento de la cámara en lugar de entorpecerlo, entonces estos cascos podrían venderse bajo la premisa de mejorar la experiencia. Algo así como decir que jugarás mejor al Counter-Strike o al Call of Duty. Sé que lo que estoy diciendo se basa demasiado en la especulación, pero aquellos que jueguen shooters en PC entenderán de qué estoy hablando cuando os digo: ¿de verdad creen que las gafas VR puedan igualar o superar la velocidad y precisión de un ratón? De hecho, me atrevería a decir que el stick análogo es más rápido y eficiente que las gafas VR. Sé que muchos dirán que hay juegos que permiten el cruce, pero es que si a mí me lo preguntan, parece un añadido que solamente hicieron por mero compromiso. Compromiso a esas personas que se compraron las gafas VR el día de lanzamiento. Y eso nos deja con el siguiente tema. Básicamente son juegos donde la figura del avatar no hace uso del movimiento corporal, o al menos no lo usa demasiado. El gran problema son las limitaciones que esto conlleva a la hora de hacer juegos para las gafas VR. Son muy pocos los géneros que se benefician de esta tecnología, pero casi todo lo demás lo empeora o directamente es inconcebible. Y esta es la parte donde se preguntarán cuál es el punto de todo esto. El punto es que tanto el gamepad de la Wii U como las gafas VR son conceptos de hardware que nacieron sin una idea clara del uso que se les va a dar. La antítesis de todo esto sería la guitarra de Guitar Hero. La idea de Guitar Hero es evocar la sensación de tocar una guitarra. En aquel entonces ya existían los juegos de ritmos, pero lo que hizo trascendental a Guitar Hero es que el juego logra hacerte sentir que de verdad estás tocando un instrumento. Esta es una hazaña imposible de lograr con los controles tradicionales. Se necesitaba de un control que simulara los movimientos que implican el tocar una guitarra. Lo que vengo a decir es que hay una diferencia entre innovar por el bien de la innovación e innovar por el bien de la idea. Mientras que Guitar Hero necesita de la innovación para ser el mejor juego que pueda llegar a ser, los juegos que le dan uso a estos artefactos, si bien pueden llegar a mejorar en algunos aspectos y alguno que otro le da un uso que puede llegar a considerarse interesante, tampoco es que haya mejoras sustanciales que justifiquen la existencia de los periféricos. Podéis decir que estoy loco, pero los juegos más innovadores que he jugado en la octava generación son Alien Isolation y Tierra Media Sombras de Mordor. La conclusión de todo esto es que la innovación es un concepto que tiene que estar dentro de la propuesta para que la misma sea un factor benéfico. Cuando la innovación surge de un factor externo, esta acabará creando más mal que bien debido a la implementación forzada con la cual los programadores y diseñadores tendrán que lidiar. El día en que la industria se dé cuenta de ese hecho, estaremos a un paso de volver a otra edad dorada del gaming.